Bien, apreciados compañeros y profesor, vamos a empezar el tema del informe encargado, que sería búsqueda en texto. Bien, los integrantes son Edilfonso Crisóstomo, Benjamín Arturo, Montoya Povis, Cristian Germán, el curso de estructuras de datos y algoritmos. Bien, la búsqueda de patrones en un texto, ¿qué significaría esto o en qué consiste? Bien, en este video vamos a considerar el problema de buscar la ocurrencia de un patrón dentro de un texto. Vamos a explicarlo con un diagrama. El buscar la ocurrencia de un patrón dentro de un texto. Por ejemplo, tenemos el texto, estructuras y algoritmos. Y el patrón a buscar sería algo. Entonces los métodos que vamos a presentar van a consistir en cuál de ellos es el más eficiente en buscar este patrón dentro del texto. Por ejemplo, voy a adelantar que el método de fuerza bruta va a empezar del primer ítem, probando hasta que encuentre. Y así va a haber otro método que va a empezar a probar y va a hacer unos saltos más largos, y lo cual va a consistir en ahorrar espacio, ahorrar recursos para que pueda ser más eficiente y encontrar más rápido la solución. Bien, ¿y cuáles son los métodos? Pues los métodos que son presentados en este informe es el método de fuerza bruta, el método de BMH y el método de KMP. Bien, ¿cómo funciona el método de fuerza bruta? Pues consiste en que se va a presentar el primer texto, el texto padre, que sería estructuras y algoritmos en esta ocasión, y el patrón algo. El método de fuerza bruta nos dice que va a consistir en buscar ítem a ítem. Por ejemplo, el primer ítem de patrón A va a comparar si es igual a E. Esto lo va a hacer en un recorrido de for, va a recorrer, y esto es lo que estamos viendo. En esta ocasión no encuentra igualdad, no A no es igual a E, entonces da un salto y pasa a la siguiente para que compruebe. A es igual a S, no, entonces sigue avanzando. A es igual a T, no, sigue avanzando, y así. Va a llegar un momento que se va a encontrar con A es igual a, así, perfecto, A es igual a. Y va a entrar en un for para que compruebe los demás ítems. L es igual a S, pues no, entonces sale de ese for y vuelve al for principal que prueba el primer ítem. No, A es igual a, sí, muy bien, entra al for y de nuevo entra al for de probar los demás ítems y prueba L es igual a L, si G es igual a G, O es igual, entonces sí es. Y entonces lo que nos va a devolver el código es la posición en que se encontraba. Por ejemplo, aquí sería la posición 14, ¿no? Bien, vamos a ir al código. Estamos hecho en Java. Recordarles que todos los tres métodos y el informe vamos a ponerlo en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo. Bien, empezamos con la función principal. Bien, la función principal, hemos creado un long para buscar también el tiempo que se toma, en que se tarda en ejecutar este método. Estamos en el método de fuerza bruta, entonces vamos a buscar cuánto se demora en realizar esta funcionalidad del método de fuerza bruta. Entonces queremos nosotros también encontrar el tiempo, ¿no?, en que se demora. Y aquí ya lo he mencionado en la diapositiva, que sería texto, estructuras y algoritmos, y el patrón, que sería algo. Vamos a crear un objeto de fuerza bruta, que sería f bruta. Creamos de la clase fuerza bruta un objeto. Y bien, aquí vamos a usar su método de char, que necesita de parámetro un texto y un patrón. Entonces, ¿qué es el método char o qué hace? Bien, vamos a ver. El método char, que necesita un string texto, un string otro string que sería el patrón, ¿no? Recordemos que aquí está llegando en texto, está llegando estructuras y algoritmos, y en el string patrón está llegando algo. Entonces lo que hacemos es crear un vector de tipo char, ¿no?, con el tamaño de texto y el tamaño de patrón.
Y también creamos una variable entero de n que se va a hacer también el tamaño del texto. Y también vamos a crear otro entero de tipo entero, ¿no? Una variable m, y que va a pasar el tamaño del vector, ¿no? Ya declarado. Y recordemos que tenemos un comparison, que es una variable global declarada afuera. Y vamos a pasar esto a una lista de puro entero, es una lista de integers. En esta ocasión le llamamos index. New array list integer. El int, vamos a declarar otra variable j, int j igual a 0. Y un for que va a inicializar en i igual a 0. Un l que va a ser igual a n menos m más 1. ¿Quiénes son estas variables? Pues esto, tanto como el i como el l se está declarando, ¿no? Se pueden fijar, es un for muy diferente, distinto que conocemos, pero se declaran dos variables, la i y la l. Y n y m sabemos aquí que tenemos ya declarados. Y va, siempre y cuando va a funcionar este for, que i sea igual a l, ¿no? Y con el recorrido de i más más. Y va a entrar otro for que va a ser de j igual a 0, j menor que m, siempre y cuando que se cumpla esto. Recordemos que x se refiere al texto y j, el vector j sería al texto, al string, pues al string de vector del patrón. Y siempre y cuando sucede esto, va a ser un for, va a ser comparison, va a sumar más, y va a entrar al if si es que cumple, si es que j es mayor o igual a m, ¿no? Y va a volver a index. No, va a agregar a index a la lista. Recordemos que es un array list y index agrega ahí. Y hace un return de index. Bueno, index es como ya dije, es el array list. Y luego aquí retorna el array list. Pero en esta ocasión va a mostrar en qué posición está, en qué posición se encontramos. Vamos a recorrer el programa y bien, corre en la posición 14, ¿no? Y el tiempo nos dice que ha sido ejecutado en 85 milisegundos. Vamos a ver en los demás métodos en cuánto se demora en buscar. Bien, para eso vamos a ir al siguiente método con mi compañero Germán. Bueno, continuando con la exposición de búsqueda en texto, este es el método BMH, el cual vamos a ver cómo es. Creamos nuestra función BMH, creamos una variable global estático que nos va a definir el tamaño del vector. Creamos dos vectores, BC y BMGS, y una variable int comparison, que eso nos va a servir más adelante. Esta primera función, prembc, pasamos un char que se llama x, un array de chars, donde creamos una variable m y le pasamos el tamaño, y acá declaramos el tamaño de BMC, del vector BMC. Este array fill hace que contiene dos parámetros. El primer parámetro es donde pasamos el vector, y el siguiente los elementos que va a cambiar en cada posición. En este caso m, que vale 4. Toda esta posición de acá va a valer 4. Y luego hacemos el siguiente for, que vamos a ir cambiando. Este for nos sirve para ir cambiando los valores de de acá. Porque acá yo ya lo cambié, que en la posición 2 vale 1, en la posición 1 vale 2, en la posición 0 vale 3. Y así. Luego el siguiente método creamos le pasamos como parámetro el char de x. Hacemos lo mismo, le pasamos el tamaño a una variable m, creamos un vector temporal donde le pasamos el tamaño que contiene m, y creamos unas variables g y f, que eso nos va a servir para hallar lo mismo, para hacer esto, para saber en qué posición vale cada valor. Y cuando requeremos estos fors, vamos a ir sabiendo los valores que toman cada posición.
Por ejemplo, en el primer recorrido, en la posición 3 va a valer 4, en la posición 2 va a valer 3, en la posición 1 va a valer 2, en la posición 0 va a valer 0. Y este método nos sirve para hallar ese cuadrito. Luego pasamos al método premGS. Hacemos lo mismo. Creamos un vector m que pasamos el tamaño que contiene x, o sea el patrón. Igual le pasamos el tamaño que contiene m, declaramos para que le asigne el valor. Y acá el sufijes, usamos esa función para obtener todos los datos que hallamos, para que lo pase a este vector temporal. Y acá hacemos lo mismo, array.fill, que nos dice esto, que pasamos el primer parámetro, un vector, y el siguiente parámetro es qué valor va a tomar en cada posición. En este caso, como m vale 4, esta parte todo va a valer 4. Así hasta la posición 256, que al inicio le dimos ese tamaño. Y acá es lo mismo, queremos también una variable j que nos va a servir. Y este for igual nos va a servir para hallar estos valores de acá, para saber en qué posición va a tomar qué valor. Y este cuadro nos va a ayudar más adelante todavía. Nos va a ayudar. Y igual en este for de acá. Luego, una vez que ya vamos a hallar en qué posición va a tomar, en qué posición va a tomar cada valor, acá este for es lo mismo, para que cambie los valores de sufijo. Acá, por ejemplo, usa el de sufijo las posiciones. En el cuadro anterior que hemos hallado esto, este cuadro nos va a servir para hacer en esta función que hemos creado, en este for. Luego pasamos al último método, que es de donde ya vamos a comparar el texto con el patrón. Creamos una lista de tipo integer, que se va a llamar shares, que es buscar, y le pasamos como parámetros el texto y el patrón. Creamos un char de y, un array de char, que le pasamos el texto, lo que contiene el texto. Este tochar array hace que nuestro texto lo parta y lo hace en caracteres. Lo mismo en patrón, hacemos lo mismo en el patrón. Lo partimos y para saber cuántos caracteres tiene cada uno. Y acá creamos una variable int n y int m, donde y es el texto. Le pasamos la cantidad de caracteres que contiene, el tamaño real. Igual que, o sea, acá n va a valer 23 y m va a valer 4. Y acá instanciamos nuestra lista. Le ponemos el nombre como resultado, para ahí almacenar todos los datos que cuando coinciden los patrones, para poder almacenarlos ahí. Creamos una variable ij, que lo instanciamos en 0, y comparison igual en 0, una variable global que instanciamos arriba. Y acá usamos las dos funciones anteriores que hemos calculado, prembs y prembgs, donde le pasamos el valor de x, que es el tamaño del patrón, diré. Y aquí calculamos en el primer while. Nos dice que como j inicia en 0, j es menor o igual a 19, sí. Entonces sí entraría al while. Y acá en el primer for, ya empezamos a comparar caracteres por caracteres de derecha a izquierda, tanto del patrón hacia el texto. Empezamos con i igual a m, como m vale 4, menos 1 serían 3. Y acá comienza en 3. Luego i, que serían 3 mayor o igual a 0, sí. Vamos al siguiente. Y nos dice que x de i, como x de i empieza en 0, sería x en la posición i del patrón. Es igual, nos dice que y en la posición i más j sería i que empieza en 3 y j que empezaría en 0. Entonces acá estaría comparando x en la posición 3, que es del patrón, y y en la posición 3, que es del texto.
acá nos estaría comparando en la O con la R. En este caso nos estaría comparando esas dos letras. Como no son iguales, pasamos al siguiente, el if, que aquí tampoco va a entrar porque 3 no es menor que 0. Pasamos al else. Y aquí creamos nuestra variable int, que es mayor, para obtener el mayor resultado de esta función que es propia de Java. Usamos esta función para obtener cuál de los dos parámetros es mayor. BMGS en la posición I, ¿cuánto vale? No dice que en la posición I, en la posición 3, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces todo esto de acá vale 1. Igual acá BMBS, nos dice que Y en la posición I más J, ¿y cuánto vale? 3, más 0, 3. ¿Cuánto vale BMBC en la posición 3? En la posición 3 vale 4. Entonces todo de acá valdría 4. Menos M, que es 4, sería 0. Más 1, 1 más 3 serían 4. Entonces todo esto de acá nos vale 4. Entonces esta función nos hace que nos retorne el mayor valor que de esos dos parámetros que le pasamos. En este caso sería 4. Entonces J va a almacenar el valor de 4. Y así otra vez volvemos a recorrer. Volvemos a recorrer el while, donde nos dice que 0J es menor que 19. Sí, entonces entra otra vez y acá ya vuelta vuelve a comparar. Como O no era igual a R, pasamos a los 4 siguientes espacios. Y acá en este for ya no nos va a comparar el primero. Ahora nos comparará. ¿Dónde está el Excel? Ahora ya nos va a comparar la O con la U, porque ya pasó 4 saltos. Y así continuamos con el método y va a ver que tampoco son iguales. Y acá va a retornar el mismo valor, que sería 4. Y aumentaría en el valor de 8, porque anteriormente J ya valía 4, más 4 de ahora sería 8. Y otra vez vuelve a recorrer, en donde se corren 4 posiciones más, y donde vuelve a comparar O es igual al espacio. Tampoco no son iguales. Entonces acá otra vez vuelve a retornar el valor de 4, donde acá J ya obtendría el valor de 12. Y otra vez volvemos a recorrer el for, donde acá si le pasamos 2 posiciones nos dirá 4. Y otra vez va a comparar la O con la L, donde ven que tampoco son iguales. Entonces otra vez va a retornar el valor de 4 acá y se va a seguir sumando para que vean los saltos que va a dar. Entonces acá sería 4 más 4, 8 más 4 serían 12 ya. Luego otra vez vuelve a recorrer el for, en donde va a dar 2 saltos ahora. Y ahí es donde ya compara la O con la O, la G con la G, la L con la L, y la A con la A. Y ahí ve donde ya son iguales. Tanto el patrón como el texto buscado son iguales. Entonces ya entraría acá en comparison, donde acá nos retorna con las 4 veces que entra. Y una vez que entra, acá lo almacena en la array list que hemos creado, lo almacena. Luego al final ya retornamos el valor de resultado, que sería en la posición 14. Y a último vamos a nuestro main, donde creamos una variable long, que sería el tiempo de inicio, el tiempo final y el tiempo. Y usamos el tiempo de inicio, lo igualamos a una función de Java que nos calcula el tiempo en milisegundos. Y aquí creamos nuestro string texto, sería el texto patrón, el texto padre, y un string patrón, que sería el patrón que vamos a buscar dentro del texto. Instanciamos nuestro objeto, que sería BMH, le damos el nombre como BM igual a new BMH. Y aquí ya le pasamos como parámetro el texto y el patrón que queremos comparar. Y acá al final ya calculamos el tiempo que nos demora el método en buscar el patrón, que lo hallamos en milisegundos.
Ahora voy a explicar una forma más breve aquí en el Excel que sería más entendible. Este alfabeto, este cuadro donde dice alfabeto, son los saltos que recorre cada letra. Y estos saltos lo hallamos con esta fórmula, que también se encuentra en el código, solamente que está más largo. Y aquí sería un poco más convencional entenderlo. Donde calculamos que A va a dar 3 saltos, donde L va a dar 2 saltos, y G va a dar un salto, y O va a dar 4 saltos. Y hacemos el inicio, donde algo compara con R, la O con la R, compara. Como no son iguales, vemos el valor que tiene O. Serían 4, ya que R no encontramos en el patrón. Serían 4 saltos. Corremos 1, 2, 3, 4. Y vuelve a comparar aquí la O con la U. Tampoco no son iguales. Vemos el valor que tiene O, que serían 4 saltos. Vuelve a recorrer los 4 saltos. 1, 2, 3, 4. Y vuelve a comparar la O con el vacío. Tampoco no son iguales, entonces ve el valor que tiene O, que serían 4. Vuelve a recorrer otros 4. 1, 2, 3, 4. Y acá es donde vuelve a comparar la O con la L. ¿Son iguales? No. En este caso vemos el valor de L, porque acá en el alfabeto que hallamos los saltos, sí hay el valor de L. Entonces, como L tiene el valor de 2, corremos 2 saltos. 1, 2. Y acá vemos que cuando compara O con O, G con G, L con L y L con A, ahí ya coincide el patrón. Es donde ya vemos el resultado. Acá cuando lo corremos, ¿ves? Aquí nos bota el resultado de 14 y el tiempo que hemos demorado el tiempo que el programa ha demorado en buscar el patrón. En este caso nos bota 14. Claro, estaría bien, porque en el primer salto da 4, acá sería 8, 12 más 2, 14. Y ese sería todo el método explicado de este código. Gracias. Y pasamos al siguiente método, que es de mi compañero. Bien, continuamos con el tercer método, el método de KMP. En la función main vamos a ver, vamos a crear un long para de igual manera encontrar los milisegundos que se han tardado, ¿no? El string sería str, estructuras y algoritmos. El patrón sería algo y lo creamos un objeto de la clase KMP y mandamos a la clase de patrón existente. ¿Y qué requiere el patrón existente? Pues requiere el char texto y el char patrón, el vector en formato vector. Y por ello lo convertimos a toChar array, que lo que va a hacer es sacar cada carácter, le va a mandar al vector. Ya, veamos la función. Patrón existente va a crear un array de tipo enteros de LPS, que va a pasar compute LPS, que va a ser el patrón. Y esto rápidamente vamos a ver que es la función que requiere también el char del texto padre, y que lo va a crear una variable en LPS, un vector de enteros de tamaño str.length, o sea del tamaño del padre. Y va a inicializar el primer ítem, va a ser 0, declara una variable j en 0, hace un for, recorre el for desde 1 hacia que sea menor al tamaño de str, del texto padre, con un aumento de i más. Y nos preguntan, ¿no?, si str, la posición j es igual al str igual a i. En esta parte está actuando, está preguntando si es que es equivalente. Recordemos que KMP nos va a salir más eficiente porque va a dar saltos más largos. No habíamos visto en los otros métodos que los saltos eran más cerca, entonces son más largos y por lo tanto va a ser más efectivo. Y va a comprobar ahí.
Y aquí, si es que el primer patrón es igual, si es que el primer ítem es igual, si es que, por ejemplo, aquí, si es que A es igual, no se va a contentar con solamente eso, sino que va a probar los demás. Por ello es otra comparación. Hace una prueba y hace que avance en cada parte uno más. Y si no es así, entonces aquí hace la maravilla de KMP, no hace el salto, que si no encuentra, hace este salto. Y después de haber tratado de encontrar en STR, en el STR padre, hace un return. ¿Y qué va a retornar? Pues lo que está aquí, va a retornar un vector entero, llamado LPS. Y volvemos donde estábamos hace unos momentos. Si, continuamos declarando las variables i igual a 0, j igual a 0, hay un y que es y si es que i es menor al texto punto length, el tamaño, y siempre y cuando que también j sea menor al patrón, al tamaño del patrón. Y el if también texto i que sea igual al patrón de j. Y si es que esto cumple, ¿no? Si es que A es igual a, tanto aquí va a avanzar 1 y tanto aquí va a avanzar 1 para que haga la comparación. Y de igual manera aquí, ¿no? Y aquí hemos declarado una variable de contador también para ver cuántos intentos se está haciendo. Y la variable string, hemos declarado un string vacío y un string cadena 2 vacío. Un if que va a ser de j igual al tamaño del patrón. Si ese se cumple, va a retornar que el patrón existe, que se encontró. Y si no, va a ser el patrón no se encontró. ¿No? Eso es lo que va a retornar aquí, ¿no? En la función main. Y esto último, para terminar, y esto sería, nos va a mostrar los milisegundos tardados en que se ejecuta el método KMP. Damos el último recorrido y nos dice que demoró un milisegundo, ¿no? Y que sí se encontró el patrón, ¿no? Por ello vemos aquí la eficiencia de KMP, que es más rápido. Recordemos que el código fuente vamos a tenerlo en el link de la descripción, va a haber un link para que lo puedan descargar, ¿no? Muchas gracias.